Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy estamos con un entrevistado muy especial porque él es periodista y nos va a conceder este tiempo desde El Salvador. Estamos hablando de Carlos Martínez. Lo estuve persiguiendo hartas semanas, varias semanas, para que nos diera un poco de su tiempo y nos pudiera hablar acerca de la figura de Nayib Bukele en El Salvador y desde la perspectiva no solo de el combate al crimen organizado, a las pandillas, sino que desde la perspectiva de la democracia, los costos. Él dio una entrevista hace prácticamente un mes a un diario nacional y yo me quedé con el titular. Decía que la desarticulación de las pandillas nos costó nuestra democracia. Me parece que es un tema tremendamente interesante que pudiéramos tratar con él en profundidad. Ya lo tengo ahí en pantalla a Carlos, lo voy a saludar, pero antes tengo que hacer mis obligaciones con nuestros auspiciadores. Y para eso vamos a comenzar saludando a Oxinova, este producto maravilloso, este producto tierno, exquisito que ayuda a eliminar de raíz los malos olores de cualquier situación en el hogar. Es una solución natural, ecológica y definitiva que se desarrolló en laboratorios en Estados Unidos. Es muy sencillo de usar, no reviste peligro, es un sobre con unos polvos que usted tiene que diluir según las instrucciones que trae el mismo sobre. Y con eso usted ataca de raíz los malos olores, sobre todo en viviendas no conectadas al alcantarillado, pero por ejemplo lo puede usar en baños, en cocina. Yo lo probé en mi cocina y la verdad es que el mal olor termina de salir. Nada de esconder los malos olores, spray, velitas, abrir las ventanas. No, esto es eliminarlos y destruirlos. Y esto lo hace a través de tecnología, lo hace a través de estas bacterias benéficas aeróbicas. Conozca este producto www.oxinova.cl y lo pide ahí mismo en la web de Oxinova para que le llegue a su hogar. También les quiero recordar que si va a viajar y no quiere depender de los transfer, no quiere pagarle un taxi, se pone nervioso porque no sabe si el taxi le va a cancelar el viaje y bueno, quiere controlar el horario en que quiere llegar y usted tiene automóvil, lo estaciona de una manera muy simple en MC Parking. ¿Qué es lo que es MC Parking? Es un estacionamiento que tiene muy fácil acceso a través de la autopista Costanera Norte o Vespucio Norte y un bus de MC Parking lo deja con sus maletas en la puerta del aeropuerto. Usted simplemente tiene que reservar ese espacio en el estacionamiento a través de la web en mcparking.cl, www.mcparking.cl. Ahí mismo cancela el arriendo y se desentiende, se relaja y usted mismo controla su viaje. No tenga problema que su auto va a estar en otras condiciones cuando regrese de su viaje. Ese es un viaje largo, sobre todo porque cuenta con seguridad 24/7, alarma, guardias privados. Por lo tanto, su auto va a estar exactamente igual a como usted lo dejó. Mientras antes usted reserve su espacio, más económico le va a salir estacionar en MC Parking. Y así también todo el alboroto ahí en la puerta del aeropuerto y todo eso que produce, usted ya no lo va a vivir. Un bucecito que sale cada 15, 20 minutos de MC Parking lo lleva donde usted tiene que estar. Ahora sí, comenzamos con Carlos Martínez, quien está en El Salvador. Carlos, te saludo desde Chile. ¿Cómo estás tú? Muy bien, un gusto estar contigo. Bueno, Carlos, yo di el pie a esta entrevista destacando un titular de una entrevista que tuviste al diario La Tercera diciendo que al final de cuentas combatir la inseguridad y el crimen les costó la democracia. Y quiero que me expliques en relación a esa cita, porque finalmente lo que ocurre cuando hay situaciones extremas de inseguridad, cuando hay situaciones extremas de crimen en un país, las personas están dispuestas a entregar parte de su libertad para poder seguir circulando o para poder vivir en tranquilidad. Y quiero saber si ese es el caso del Salvador con respecto a la cita que yo te estoy recordando.
Mira, creo que sí, este es un buen resumen, digamos, el Sí. que acabas de hacer. En El Salvador, como requisito, como prerequisito para poder desarticular las pandillas, el gobierno del presidente Nayib Bukele eliminó, digamos, la separación de poderes y eliminó además el Estado de Derecho. Es decir, el presidente Bukele, una vez que obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento, destituyó ilegalmente al fiscal general de la República, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional e impuso en ambos cargos a personas que le son absolutamente subordinadas. También destituyó a un tercio de los jueces de este país, sobre todo aquellos jueces que no consideraba anuentes, y los sustituyó por jueces sin experiencia y que son completamente anuentes a la voluntad del presidente de la República. Entonces, digamos, la precondición para la desarticulación de las pandillas pasa por eliminar los controles del poder, la separación de poderes y el Estado de Derecho. En realidad, el mecanismo a través del cual el presidente Bukele desarticuló a estas estructuras criminales no es un mecanismo que estuviera contemplado en ningún plan de gobierno, en ninguna política pública de gobierno de combate a la criminalidad. Más bien fue una medida reactiva, puesto que además el presidente Bukele tenía desde el inicio de su gestión negociaciones secretas con las principales estructuras criminales del país, la Mara Salvatrucha y las dos facciones de la pandilla Barrio 18. Cuando las negociaciones se rompieron en marzo del año pasado, el presidente Bukele ordena a los diputados de la Asamblea Legislativa que instalen un régimen de excepción, que es un mecanismo contemplado en la Constitución salvadoreña para casos de calamidad, para subversiones del orden público y tal, y que tiene nada más vigencia de un mes. Y que suprime garantías constitucionales como la libertad de reunión, la posibilidad de que el Estado intervenga tus telecomunicaciones o que allane tu vivienda sin la orden de un juez y sobre todo que deja bastante a discreción de la policía y del ejército detener a cualquier ciudadano por cualquier razón, digamos. Deja al arbitrio de la policía y del ejército la detención de ciudadanos que ya no requiere una orden fiscal o una orden judicial. El régimen de excepción fue aprobado un mes, pero ha venido siendo prorrogado mes a mes y a estas alturas tenemos más de un año en régimen de excepción sin garantías constitucionales y con más de 68,000 personas capturadas. Sí, déjame ir interrumpiéndote, Carlos, y Dime. entender el fenómeno Bukele, porque a pesar de todo lo que tú cuentas, cuenta con muchísima popularidad, todavía le quedan 2 años de gobierno y vamos a ir paso por paso. Todo lo que tú describes en torno al combate del crimen, ¿cuánto afecta el estado de excepción a las personas en El Salvador? Y te lo pregunto porque debido a que en El Salvador hubo prácticamente 13 años de guerra civil y las informaciones que uno escuchaba de El Salvador y leía de El Salvador siempre era de un país con extrema violencia. Luego se fue recuperando de a poco el país a través de algunas elecciones, pero yo no sé si alguna vez realmente han tenido una democracia como uno la describe o como uno pretende que sea la democracia, con separación de poderes, instituciones fuertes, autónomas que funcionan. Entonces te pregunto si es que efectivamente la gente en El Salvador se ve afectada por el estado de excepción en su día a día, o por el contrario, esto ha ayudado a que puedan hacer su día a día. Mira, hay dos cosas. Antes, una aclaración. Al presidente Bukele no le restan 2 años de gobierno. Este es su último año de gobierno. En teoría, el año que viene hay elecciones presidenciales en las que ha anunciado que va a presentarse como candidato a la reelección, pese a que la Constitución salvadoreña lo prohíbe en repetidos artículos. El estado de excepción ha servido, decir, ha producido, digamos, dos grandes efectos. El primero, y es uno de los efectos muy sensibles y normalmente es el efecto que ha trascendido las fronteras del Salvador y que se ha convertido, digamos, en un estado de cosas deseable desde fuera del país, particularmente desde Sudamérica, donde gente en Colombia, en Chile, en Argentina, han apelado, digamos, políticos
han apelado al modelo Bukele para la eliminación del crimen organizado. Este resultado es la desarticulación de estructuras criminales, de las principales estructuras criminales que operaban en el país y que habían conseguido apoderarse de gran parte de la cotidianidad de los salvadoreños. Es decir, que habían echado raíces profundas en el tejido social del Salvador y que controlaban, digamos, con un puño cruel la vida cotidiana de los salvadoreños. Estas estructuras criminales fueron desarticuladas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, su cadena de mando, su cadena jerárquica fue interrumpida, la posibilidad de obtener su principal fuente de ingresos, que venía de las extorsiones, ha sido también llevada a sus mínimos, y la presencia territorial de los miembros de estas organizaciones criminales básicamente se ha desvanecido de los territorios que solían controlar. Aunque quedan pequeñas células aún operando, estas han sido llevadas a sus mínimos. Y eso, sin ninguna duda, ha tenido un efecto muy palpable en la vida cotidiana de los salvadoreños. Es decir, aquellos que antes no podían circular o atravesar fronteras invisibles que estaban demarcadas por las divisiones territoriales de las pandillas, han notado en su vida cotidiana una mejoría innegable. Es decir, ya no se encuentran bajo el control absoluto de estas organizaciones y en su vida cotidiana esto tiene una enorme cantidad de expresiones. Es importante señalar que el daño que estas estructuras criminales hicieron a la sociedad salvadoreña es incalculable y la crueldad con la que operaron es difícil de describir para quienes no vivimos en El Salvador y para quienes no tienen, digamos, conciencia de la manera en que operaban estas organizaciones criminales. Eso es innegable. Y de eso deviene en gran medida el enorme respaldo popular del que goza el presidente Bukele. Pero además creo yo que el fenómeno Bukele se nutre de otra cosa, que es la que mencionabas ahora mismo en tu pregunta. Y es que desde el fin de la guerra civil salvadoreña, que duró 12 años y que dejó 75,000 muertos, una cantidad indefinida de personas desaparecidas y un país roto, una vez recuperada la democracia, los partidos políticos que operaron la democracia fueron los mismos partidos que operaron la guerra civil y básicamente traicionaron, digamos, las expectativas que los salvadoreños teníamos sobre el ejercicio de la democracia y sobre qué cosa era vivir en democracia. Los políticos que la operaron desde el fin de la guerra civil hasta la llegada del presidente Bukele traicionaron esa confianza de distintas maneras. Por ejemplo, el fenómeno de la violencia en El Salvador, muy agudo, y como lo había mencionado, nunca fue atendido verdaderamente. Sus motores nunca fueron comprendidos y nunca hubo un curso de acción dirigido para minorarlo o para desarticular estas organizaciones. Los políticos tradicionales se encargaron más bien de hacer un usufructo del miedo de los salvadoreños con fines políticos. Y también, como lo dijo el presidente Bukele, entraron en negociaciones secretas e ilegales con estas organizaciones criminales. Y por otro lado, fueron profundamente corruptos, profundamente corruptos. De esa cosa deriva la enorme simpatía de un joven político que irrumpe en la escena política salvadoreña, prometiendo pasar la página de guerra y eliminar a los políticos tradicionales. Eso sin ninguna duda tuvo un efecto en los salvadoreños. Y esta cantidad de promesas que prometían, valga la redundancia, revertir el daño que los políticos tradicionales habían hecho y el desencanto que los políticos tradicionales habían generado en la población, convierte al presidente Bukele en una enorme figura política con un ascenso vertiginoso. Una vez llegado al poder, el presidente Bukele, bueno, al día de hoy no nos cabe ninguna duda que ha hecho cosas muy parecidas a las que hicieron los políticos anteriores, es decir, entró también en negociaciones secretas e ilegales con las pandillas, llegando incluso a liberar
a algunos de sus máximos líderes nacionales, pese a que estos, como por ejemplo el caso de Elmer Canales, alias Trump, debía casi 40 años de prisión a la sociedad salvadoreña y estaba solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Pero además también ha probado ser un gobierno profundamente corrupto. Sin embargo, golpes de efecto con un efecto profundo en la vida cotidiana de los salvadoreños, como la desarticulación de las pandillas y un discurso constante en el que se presenta a cualquier voz disidente como enemiga del pueblo, ha conseguido sostener esa popularidad durante la gestión del presidente Bukele. Claro, pero yo te preguntaba si este estado de excepción, estas, digamos, irregularidades democráticas, afectan a las personas en el día a día. Yo te lo preguntaba en el sentido de que cuando tu mayor problema es la seguridad y tú no puedes salir de tu casa o ves que en la esquina de tu barrio domina el jefe de una banda criminal o de una pandilla y finalmente tú logras salir de tu casa en seguridad, me preguntaba si efectivamente el estado de excepción, independiente de que sea irregular en democracia, finalmente a las personas no les afecta. Por eso te preguntaba si en el día a día ha estado afectando a las personas estas excepciones democráticas. Como te lo he dicho, efectivamente, es decir, la gente, insisto, percibe ese cambio en su vida Claro, cotidiana y ahora, por ejemplo, pueden tomar acciones como que parecen acciones pequeñas, pero que no lo son, como crear organizaciones juveniles, que antes era imposible, habitar la noche en sus comunidades, que antes era impensable, o juntar dos mitades de comunidad, siendo que algunas comunidades estaban gobernadas a partes iguales por dos estructuras criminales distintas. Y esto para la gente es muy sensible y además también para aquellos emprendedores que se veían obligados a tributar a las organizaciones criminales, lo que se conocía como renta, una extorsión en toda regla, han visto una mejora también en las posibilidades de vivir la vida producto de exacto. su trabajo. La otra cara de la moneda es la siguiente. El Salvador, en cuestión de un año, ha apresado a 68,000 personas, a 68,000 personas en un país de cerca de 6,5 millones de habitantes. Eso nos convirtió en un año en el país con la mayor tasa en el mundo de personas encarceladas, superando a los Estados Unidos, que ostentaba, digamos, ese lugar en el mundo. Pero además, todo lo relacionado al régimen de excepción ha sido declarado secreto. Es decir, no existe la posibilidad de que instancias independientes al gobierno puedan verificar las cifras que el gobierno da, es decir, que sean real las 68,000 capturas, Claro, pueden ser pero más. tampoco podemos verificar, o menos, pero tampoco podemos verificar cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos adolescentes, porque hubo un cambio de ley en el cual se contemplaba que los menores de edad son imputables a partir de los 12 años. Eh, el asunto está en que tampoco podemos saber con quién se asociaba a los capturados en el régimen y además qué delitos cometieron para que sean capturados. Los juicios son también secretos. Sin embargo, en el periódico tuvimos los expedientes de más de 600 personas que fueron capturadas durante el régimen de excepción y sus capturas estaban amparadas en fichas policiales que aseguraban haberlos capturados, y cito literalmente, por nerviosismo, que todavía en El Salvador estar nervioso no es un delito. Claro. Y por otro lado, además, son jueces que envían a prisión a tandas de 200, 300 o 400 personas a la vez, siendo que es imposible individualizar los delitos cometidos por cada uno de estos. Y luego se han sucedido una enorme cantidad de denuncias de capturas irregulares, de capturas arbitrarias y además
hemos conseguido establecer un patrón constante y sistemático de torturas al interior de la cárcel e incluso de asesinatos al interior de las prisiones. Hay familias cuyos familiares fueron capturados y luego enterrados en cementerios comunes, digamos en tumbas comunes, sin que la familia fuera notificada. Y por otro lado, la cantidad de denuncias de tortura en el sentido más clásico, que incluyen incluso mutilaciones, eh, ruptura de huesos y maltratos de todo tipo, abundan. Los casos de personas que han salido de las prisiones y que denuncian haber sido torturadas se cuentan por cientos o por miles. ¿Y quiénes son estas personas que denuncian esto o quiénes son estas personas que están en esta situación de detenciones irregulares? ¿Son parte de las pandillas? ¿Son opositores políticos? ¿Qué compone el grupo de personas que están siendo perseguidas y aprehendidas? Mira, hay una sola constante en esto, puesto que los soldados y los policías deciden arbitrariamente a quién pueden capturar en la calle. Normalmente los afectados han sido el mismo segmento de personas que era afectada por la operación de las pandillas, es decir, la gente más pobre en este país. Y luego las personas que han denunciado los tratos al interior de las cárceles son aquellas que el mismo Estado ha dejado libres por considerarlas que no fueron miembros y que no son colaboradores de pandillas. Es decir, es imposible ahora mismo hablar con reos al interior de las cárceles y por lo tanto todos aquellos que van saliendo luego de 2, 3, 4, 11 meses, 12 meses de prisión, son aquellos que el propio gobierno ha dejado libres por encontrar que no consiguieron demostrar ningún tipo de vínculo con estas organizaciones criminales. Y estas personas son normalmente campesinos o obreros en zonas urbanas, en barrios obreros, pero además el régimen de excepción ha capturado también en el caso de Santa Marta a personas defensoras de la tierra que protestaban por el usufructo de las tierras o por, digamos, la contaminación de sus ríos o por la construcción de grandes empresas constructoras en sus zonas, que cuando salieron a protestar, señores de 50, 60 años fueron arrestados y acusados de formar parte de estructuras criminales. Claramente un absurdo. Esas personas siguen presas o incluso sindicalistas que cuestionaron alguna institución pública de gobierno también han sido Ahora, arrestados bajo las acusaciones del régimen de excepción. Carlos, ¿se pudo haber hecho distinto? Y mi pregunta va en el sentido de que los regímenes van desarrollándose según las circunstancias y también dependen mucho de quién está al mando, cómo va evolucionando en su liderazgo. Pero desde la promesa de Nayib Bukele de combatir el crimen y bajar las tasas de homicidio de El Salvador y permitir que las personas tuvieran una vida más normal, implementó este estado de excepción y la pregunta es si se pudo haber hecho distinto, de una manera más suave, de una manera sin estado de excepción, considerando que cuando existen estos niveles de criminalidad, esas capas también han penetrado las instituciones del Estado. Entonces, ¿cuál era la vía para El Salvador sin caer en estas anomalías democráticas o en estos estados de excepción como lo ha estado desarrollando Nayib Bukele? Mira, el propio presidente Bukele ya intentó resolver, siempre de manera ilegal, este problema anteriormente, ¿verdad? Es decir, él mismo se había respondido esa pregunta de otra manera. Antes de suprimir garantías constitucionales, él encontró que la manera de reducir los asesinatos tenía que ver con negociar ilegalmente con estas estructuras criminales. Lo hizo desde el inicio de su gestión y eso devino en una caída en el número de asesinatos. Es decir, ya incluso dentro de la ilegalidad, el mismo presidente Bukele se había respondido esa pregunta. Cuando las negociaciones fracasaron, pues implementó el régimen, la supresión de derechos y garantías constitucionales y además un orden, según mi criterio, criminal al interior de las cárceles, bajo torturas,
y detenciones arbitrarias. El asunto está en que a mí me parece que operar bajo la ley siempre es una opción, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, la idea de perfeccionar los mecanismos judiciales, de dotar a la Policía Nacional Civil de mecanismos de investigación criminal, la posibilidad de atenderse de las raíces profundas del fenómeno de la violencia que tienen que ver con la falta de acceso a la salud, falta de acceso a la educación, a un trabajo digno, están también a la base de la solución del problema. Es decir, en temas de salud, educación o empleo, este país sigue exactamente igual. Es decir, el caldo de cultivo que permitió la existencia, el surgimiento y la evolución de estas organizaciones criminales sigue intacto, ¿verdad? Es decir, las posibilidades que la ley ofrece, incluso si esas posibilidades pasaran por llegar a solucionar el problema por la vía negociada, como ya lo estaba haciendo de manera ilegal, la posibilidad de legalizar o crearle un marco jurídico a las negociaciones con estas organizaciones criminales también estaba dentro de las posibilidades. Tanto que él lo pensó, solo que lo hizo de manera ilegal. Es decir, el abanico de posibilidades que ofrecía la ley y que ofrece el Estado de Derecho para combatir la criminalidad ha estado soslayado absolutamente en este gobierno. Es decir, nunca el combate al crimen o particularmente a la desarticulación de estas estructuras criminales pasó por una mirada legal en el gobierno del presidente Bukele y transitó de una vía ilegal de negociación a una vía ilegal de supresión de garantías constitucionales. Entonces, me cuesta a mí creer que el único carril para alegrar este problema sea cometiendo delitos o saltándose la ley. No, evidentemente no se puede apoyar eso y uno no puede estar a favor de eso. Pero te lo preguntaba en el sentido más profundo de cómo operan estas bandas criminales cuando ya han adquirido tanto poder que se pueden sentar en la misma mesa con agentes del Estado o con instituciones estatales y tienen prácticamente el mismo nivel de poder, en el sentido que a lo mejor, y quiero que ahí tú me cuentes, cuánto penetraron en las capas de, el Estado y de los poderes de la democracia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, cuánto penetraron estas bandas criminales a aquellos poderes. Porque si efectivamente esa penetración fue de una manera profunda e importante, difícil hubiera sido también una salida bajo la legalidad. Yo en esto no estoy apoyando la ilegalidad y saltarse las normas, simplemente estoy tratando de poner las cosas sobre la mesa. Bueno, eso es lo que crees tú, yo no lo creo. Ya. Es decir, estas organizaciones criminales eh, tuvieron un acercamiento con la política formal a partir de 2012, cuando el gobierno del izquierdista presidente Mauricio Funes entró en negociaciones con estas organizaciones criminales. De hecho, en aquel momento, José Miguel Insulza, que era secretario general de la OEA, llegó a El Salvador para reunirse con la Mara Salvatrucha y con el Barrio 18, buscando una ruta de negociaciones oficiales, digamos, o legales. Luego esto se desarticuló por intereses políticos. Luego partidos políticos, como en la derecha y en la izquierda, buscaron en secreto el respaldo electoral de las pandillas para que intimidaran a sus oponentes y les favorecieran, digamos, en el día de las elecciones. Eso mismo también hizo el presidente Bukele cuando era alcalde de la capital. Es decir, durante un montón de tiempo, todas las fuerzas vivas políticas en este país adiestraron a estas organizaciones criminales para convertirse en actores políticos y les hicieron saber una cosa, que es, en este país no pueden haber medidas para el combate a la criminalidad que no pase por las negociaciones con ustedes. ¿Eso solo podía hacerse así? No, eso podía hacerse legal. Eso podía, eso es un requisito para haber combatido estas organizaciones criminales. No lo era. Si hubiera podido, o uno, crear un marco jurídico para esas negociaciones, o si hubiera podido atender el combate hacia las pandillas con un curso legal, con un marco jurídico y con una estrategia de mediano, de largo plazo.
Eh, es decir, yo no creo que exista un problema que justifique torturar a personas Claro, inocentes, porque no creo que la tortura desde el Estado haya nunca, en ninguna ocasión, en ningún país del mundo, en la historia, solucionado un problema. Y sí, dos, y esto es súper importante de anotar, sobre todo ustedes los chilenos, tienen muchísima experiencia en esto. Tampoco existe en la experiencia comparada en la historia latinoamericana una experiencia en la que un caudillo, un hombre fuerte, se toma todo el control del Estado bajo el aplauso del público y opera sobre la base de la policía y del ejército para ofrecer soluciones. ¿Cuándo eso ha salido bien en América Latina? nunca. ¿Cuándo salió eso bien en Chile, por ejemplo, no, o en Venezuela o en Argentina? Es decir, el modelo de hombre fuerte que aparece como Superman o como una virgen milagrera, ofreciendo solucionar los problemas a punta de soldados, de policías, en América Latina ha devenido siempre en problemas futuros y ha devenido también en un problema que es, si no más grave, que es los crímenes los comete el Estado. Los crímenes, la tortura, la privación de libertad, la mutilación de personas, el asesinato de los ciudadanos, ya no lo cometen organizaciones criminales, sino que cuando la violencia ilegal cambia de manos y ahora la opera el Estado, pareciera que está legitimada, pero en realidad es una violencia que, según nuestra experiencia comparada, pervive más en el tiempo Sí, porque los soldados y los policías no se van a olvidar el día en que se derogue el régimen de excepción del poder que tienen. Los jueces no se van a olvidar del poder que tienen. El fiscal, que es ahora un títere del presidente, no olvidará los márgenes de acciones que tiene. De claro. manera que la violencia ilegal cometida por el Estado es una violencia que suele perdurar más y que suele ser más destructiva de la esencia democrática de los países que la violencia que operan las bandas criminales. Quiero ir ahí viendo algunas facetas de Nayib Bukele para poder entender bien esta figura contada desde la visión de el periodismo, desde además tu visión, Carlos. Por ejemplo, con respecto a la libertad de información, nosotros no podemos comparar todavía a Nayib Bukele con lo que ocurre en Nicaragua. Ahora en Guatemala están cerrando algunos medios de información. Tú trabajas en El Faro, que es un medio informativo, y ustedes fueron uno de los medios, yo creo que fue el único o el principal, que dio a conocer la negociación que efectuó Bukele con estas organizaciones criminales, principalmente con los Mara Salvatrucha 13, para poder lograr efectos en la baja de la tasa de homicidio y lograr elecciones y tener ese efecto. Entiendo que ese reportaje te valió salir de El Salvador por estar en peligro y quiero saber de dónde sale la información, si, cómo comprobaron la información de esa negociación de Nayib Bukele. En realidad, tal como lo decís, el Faro, el medio para el que trabajo, es el medio que ha hecho públicas negociaciones secretas desde 2012. Descubrimos al gobierno de Mauricio Funes, del izquierdista Mauricio Funes haciéndolo, descubrimos al partido de derecha haciéndolo, descubrimos luego nuevamente al partido de izquierda haciéndolo y luego descubrimos al gobierno del presidente Bukele teniendo este tipo de negociaciones. En el caso del presidente Bukele, la información primera devino de documentos oficiales del gobierno del presidente Bukele, es decir, de documentos en los que los custodios de centros penales dejaron constancia del ingreso de pandilleros a negociar al interior de cárceles de máxima seguridad con sus líderes, acompañados de oficiales del gobierno salvadoreño. Y la última investigación que publiqué sobre esto eh, era una llamada telefónica entre un funcionario público y un líder de la Mara Salvatrucha. En esta llamada, el funcionario público le decía a este líder pandillero que como muestra de su lealtad a la pandilla, él había sacado del país en persona a uno de los máximos líderes de esa organización criminal. Eh, Esto, desde luego, estas publicaciones en principio hicieron que el gobierno del presidente Bukele hiciera lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores, llamarnos mentirosos, decir que nos inventamos la información o que estamos motivados por motores
políticos ajenos al ejercicio periodístico. Pero luego, una vez que se publicó estos audios entre uno de sus funcionarios, al que siempre habíamos señalado como el negociador del gobierno del presidente Bukele con las pandillas, conversando con un líder de la Mara Salvatrucha, una vez que fueron publicados, la estrategia gubernamental fue hacer un absoluto silencio al respecto. Es decir, hacer como si no hubiéramos dicho absolutamente nada. Estos funcionarios siguen su cargo y los demás funcionarios señalados en el curso de las negociaciones siguen todos en sus cargos. Y lo que los costos digamos, que el periodismo crítico, que la presencia periodística del Faro en El Salvador ha tenido, van desde campañas de desprestigio contra nosotros, los periodistas, utilizando el enorme y muy bien financiado aparato de propaganda del gobierno, pero también hemos sido, hemos sido depositarios, digamos, de 5 investigaciones financieras en las que se nos acusaba de lavado de dinero. Cuando estas 5 investigaciones de Hacienda llegaron al periódico, todavía estaban leyendo los libros contables cuando en cadena nacional el presidente Bukele nos pronunció culpables del lavado de dinero. Es decir, ni siquiera sus investigadores habían tenido una conclusión luego de leer los libros contables y de pedir los documentos que pidieron, cuando el presidente ya nos estaba declarando culpables en televisión abierta. Luego, también estuvimos intervenidos con el sistema de espionaje Pegasus. 22 miembros del periódico fueron infectados con Pegasus. Yo, por ejemplo, estuve infectado con Pegasus durante 269 días, estuvieron en mi teléfono. De hecho, ahora mismo estamos demandando a la compañía creadora de Pegasus en los Estados Unidos y entre las cosas que solicitamos es saber quién contrató sus servicios para intervenir a los periodistas del Faro. No solo los periodistas del Faro estuvieron intervenidos, sino otros periodistas también. Y por otro lado, se han creado leyes, como por ejemplo una que amenaza con 15 años de prisión a cualquiera que escriba un artículo sobre las pandillas o utilizando como fuente algún miembro de pandillas o reproduciendo una fotografía de una pintada de pandillas en una pared. Eso te puede granjear 15 años en un país donde el presidente posee al fiscal, posee a los jueces y posee a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, claro, cuando estábamos a punto de publicar la última investigación sobre las negociaciones del gobierno con la mafia, el periódico para el que trabajo decidió sacarme del país durante 2 meses para saber cuál iba a ser el curso de acción que iba a tomar el gobierno. Si decidía perseguirme, si decidía enviar a policías a capturarme por cualquier razón. Y finalmente, cuando consideramos que se había estabilizado un poquito la situación en el país, pues decidí regresar al país desde donde estoy en este momento haciendo mi trabajo como periodista. ¿Y tiene algún efecto en las personas cuando uno publica en un medio temáticas tan importantes como una negociación de un presidente o de un candidato con una pandilla, o en el caso de los Mara Salvatrucha, que prácticamente tenían dominado territorios en El Salvador? ¿No reviste efecto en las personas con el apoyo a Bukele o de a poco ha ido teniendo efecto en decir, bueno, un momentito, estamos muy contentos con este presidente, pero está evolucionando hacia una manera más dictatorial su gobierno? ¿Hay algún efecto? ¿Las personas todavía lo apoyan y uno se queda con ese 80% de aprobación que lee en las encuestas? Es un 80% de aprobación real. Es Es decir, real. Mm. es real, el presidente Bukele goza de esos niveles de aprobación que son históricos en este país. Y además, el aparato de propaganda del gobierno es un aparato muy bien financiado, enorme, con una presencia constante, cuyos montos son secretos, cuya cantidad de empleados son secretos. Además, las funciones para las que contratan los empleados son secretas y además las identidades de sus empleados también son secretas. Y además ha instalado una narrativa
que ha sido muy eficiente en la cabeza de los salvadoreños. Es una narrativa muy sencilla. Si vos no decís amén a todo lo que el gobierno del presidente Bukele propone, es porque querés que vuelva el pasado o porque querés que las pandillas vuelvan a gobernar el país. Es decir, si no sos un súbdito del presidente Bukele es porque querés algo terrible para este país. Y esta idea machacada recurrentemente y además una narrativa en donde el presidente Bukele es presentado como poco menos que Superman, un hombre piadoso que es un instrumento de Dios, así se presentó él, un instrumento de Dios que conversa en vivo con Dios, que además lo invoca para cualquier motivo, donde convierte en héroes nacionales a los soldados y policías y en infames traidores a los periodistas. Esto ha calado, digamos, en la conciencia de un país agobiado por infinidad de preocupaciones y ha tenido un efecto que es el efecto que el gobierno buscaba, ¿verdad? Decir, la prensa son sus enemigos y cuando revelan la corrupción de mi gobierno, cuando revelan la manera en la que se ha saqueado las arcas públicas, cuando se revela el desastre económico que pone en riesgo el sistema de pensiones para la gente, cuando hay funcionarios públicos que se robaron 43,000 sacos de alimentos durante la pandemia o que han esclavizado a reos para que les construyan ranchos de playa privados, resulta que lo que queremos es destruir a su gobierno que busca redimir a este país. Entonces, claro, cuando convertís a la prensa en el enemigo del pueblo, el efecto de corto plazo que las investigaciones y las revelaciones periodísticas tienen es muy acotado. Acotado. Pero como sabrás, los periodistas normalmente no somos, digamos, corredores de 100 metros, sino maratonistas. Sí, Carlos, ¿el presidente Bukele necesita una reforma constitucional para presentarse o hay algún resquicio en el cual él pueda sustentar su candidatura para el próximo año? Y en esa línea, si es que sale reelecto, también te quiero preguntar, ¿cómo proyectas tú que va a seguir evolucionando la presidencia de Nayib Bukele? ¿Se va a convertir en un Maduro? ¿Se va a convertir en Ortega, en Nicaragua? ¿O tú crees que va a simplemente seguir transitando a lo mejor en populismo? ¿Cómo tú ves el desarrollo que pueda tener la presidencia de Bukele? Número uno, decir, la constitución salvadoreña al día de hoy sigue prohibiendo en varios artículos la reelección. De hecho, amenaza a otro para reelegirse. Y de hecho, en uno de los artículos asegura la constitución del país que el mero hecho de violar la alternabilidad en el uso del poder obliga al pueblo a la insurrección, vaya, por Bukele luego de haber destituido ilegalmente a los anteriores. La Constitución no deja lugar a dudas, pese a los malabares absurdos llevados hasta lo circense para justificar la reelección, la vida, tal como el presidente Bukele lo dijo cuando era candidato. Aseguró en innumerables, una persona no puede ser presidente 2 veces seguidas. No cabe ninguna duda que este señor va a reelegirse sin necesidad de hacer otra trampa que la que ya hizo. Decir, la gente, creo yo, que va a votar mayoritariamente por el presidente Bukele, va a votar mayoritariamente por su bancada legislativa, o la velocidad que tenga el curso futuro de su gobierno, entre otras cosas, si la comunidad internacional lo reconoce como presidente legítimo del país. Si el gobierno de los Estados Unidos en concreto lo reconoce como presidente legítimo del país, como ya ha hecho con otros presidentes que se han reelegido de manera ilegal en Centroamérica, como Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, que una vez terminado su periodo, los mismos Estados Unidos lo apresaron por ser un narcotraficante.
Eh, Ese es uno. Y por otro lado, el curso de la economía nacional va también a marcar la cintura política que el gobierno del presidente Bukele tenga al futuro. Y por otro lado, también la erosión del descontento, digamos, natural que en el ejercicio del poder de un mandatario también tendrá sus efectos. Reciente, la parte 2, digamos, de los populismos, ya sean de izquierda o de derecha, siempre comienza bajo el aplauso y el clamor de los ciudadanos. Ese es el caso de Daniel Ortega, fue el caso de Hugo Chávez, fue el caso de Fujimori en su momento, y probablemente fue el caso de Pinochet en el caso de Chile. Pero las segundas partes de los gobiernos autoritarios, dame un ejemplo en que eso no haya acabado mal, que no haya acabado en prisión, en violencia y en sangre. No existe en América Latina el ejercicio autoritario del poder, el ejercicio caudillesco del poder, sin que eso haya devenido posteriormente en la necesidad de controlar y de reprimir las expresiones disidentes de tus ciudadanos cuando la economía va mal, cuando las apuestas financieras se agotan, cuando no podés pagar las pensiones, cuando no podés cumplir tus promesas de convertir el país en jauja, la gente protesta y normalmente los autoritarios acuden al ejercicio de la violencia, del encarcelamiento y del ejército y de la policía. Al menos ha sido así en todos Sí. los Carlos, con respecto ejercicios a todo este, caudillistas y autoritarios en la América Latina. el presidente Bukele se comunica constantemente a través de Twitter y tiene mucho efecto comunicacional. Hace poco dijo que en El Salvador ya se cumplieron 365 días sin homicidio, además de hablar de esta cárcel, la más grande de Latinoamérica, en El Salvador. Y uno dice, bueno, El Salvador tiene 6.5 millones de habitantes y tiene la cárcel más grande de Latinoamérica. Ambas situaciones son reales. ¿Es efectivo que El Salvador lleva un año sin homicidio? ¿Y qué me puedes decir tú de esta cárcel? No, el presidente ha usado un juego de palabras ahí. Ni siquiera él intenta decirnos que El Salvador lleva un año sin asesinato. Lo que nos quiere decir es que si suma todos los días que no han, ya suman 365 días, lo cual equivale a un año. Eh, entonces, decir, eso puede ser así o no, porque normalmente para verificar la existencia de asesinatos se juntaban tres instituciones, la policía, la fiscalía y medicina legal, que eran normalmente instancias de órganos independientes. La fiscalía por su lado, el Ministerio Público, que no depende del Ejecutivo, la policía, que es el Ejecutivo, y en la medicina legal, que en El Salvador depende de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Ahora, como se ha desvanecido la separación de poderes, esa cifra es una cifra que hay que creer como acto de fe, porque no tenemos ninguna instancia a través de la cual verificar si la reducción de asesinatos es tan profunda como se dijo. Así como, por ejemplo, tampoco tuvimos ninguna posibilidad de verificar que las cifras de muertos durante la pandemia son las que decía el gobierno. Todavía queda un enorme subregistro de muertes que estadísticamente aparecen como inexplicables durante la pandemia. Y luego hemos tenido casos en El Salvador donde, por ejemplo, la prensa va y constata la aparición del asesinato de una persona en un municipio el mismo día en el que el gobierno dice, este día hubo 0 homicidios. Es decir, quedó constancia de que al menos uno hubo. Es decir, todas las fuentes de información en El Salvador oficiales han sido cerradas. Vos no podés conocer las cosas que antes eran públicas en este país. El Instituto de Acceso a la Información fue torpedeado hasta convertirlo en una instancia inútil. Y no podemos conocer cifras básicas en El Salvador, de manera que haya 365 días a lo largo de la gestión del gobierno de Bukele sin asesinatos es posible, incluso es probable, pero no lo podemos saber. Eso es lo que dice el gobierno y nos toca creerlo o no como acto de fe. Y luego que la cárcel sea la
más grande en América Latina, pues eso es más comprobable, ¿no? Habrá que medirlo. Él nos ha contado que en esa cárcel caben, ¿cuánto dijo? 20.000 personas. Eso nos toca también creerlo o verlo en sus videos de propaganda, porque la prensa independiente no puede verificar cómo opera esa cárcel, no puede verificar el grado de avance que tiene, no podemos verificar si tiene el cupo que el presidente dice que tiene. Todo esto, insisto, nos toca creerlo o no. Carlos, ¿en qué lugar del espectro político podemos posicionar a Bukele? Basándonos en las ideas clásicas de izquierda, derecha, ¿dónde está Bukele? ¿O es un liderazgo nuevo que a lo mejor no se identifica con la tradicional definición de izquierda-derecha, moderado? ¿Dónde está Bukele? Mira, él no sea, en su momento, él se hizo político a partir del partido del que derivó la exguerrilla del FMLN. Es decir, él inició su carrera vestido de rojo y enarbolando ideas de izquierda. Y además, desde una plataforma política de izquierda. Se considera a sí misma como socialista, o al menos que parte mayoritaria de ese partido se consideraba socialista. Luego, este señor aseguró que para él no era importante la ideología, que lo importante tenía que ver con la solución de las cuestiones prácticas. Y ha huido todo lo posible de identificarse con cualquiera de estas tendencias clásicas, digamos, en la política latinoamericana, digamos, los dos pivotes principales a través de los que se entendía el conflicto y por lo tanto la política en América Latina. Sin embargo, actualmente, digamos, en distintos planos, que desde los cuales la ciencia política sitúa a los políticos en distintos niveles. Por ejemplo, que van desde, digamos, los matrimonios de personas del mismo sexo, la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo a la hora de abortar, en este tipo de medidas, o por ejemplo la legalización de algunas drogas, como ya lo ha hecho parte de Sudamérica y como se han hecho en algunas partes de México y en Estados Unidos y en Canadá. Digamos, en ese sentido el presidente es muy conservador, ¿verdad? Es un presidente religioso que ha esgrimido argumentos religiosos para mantener a El Salvador como uno de los pocos países, incluyendo en casos de violación de menores. Vaya. Por otro lado, también ha mantenido su decisión de no permitir personas del mismo sexo y además ha mantenido, digamos, el discurso tradicional frente a la legalización de ciertas sustancias. Y luego ha mantenido también en otro ámbito de los derechas en América Latina, tiene que ver con tu relación con los Estados Unidos. Y ha pasado desde una relación servil hacia el gobierno de Trump, en la que le llamó nice and cool durante su única reunión personal, justo después de que el presidente Trump asegurara que El Salvador era literalmente un agujero de mierda. O, por ejemplo, que separara a madres de sus bebés en la frontera, madres salvadoreñas de sus bebés salvadoreños en la frontera de los Estados Unidos. Y luego ha sido muy crítica, chavista, de imperialistas y tal, en paz, con su autoritarismo. Y ahora ha hecho pública, digamos, lo ha manifestado en reiteradas ocasiones, su deseo de que el presidente Trump vuelva al poder. Y ha hecho uso, digamos, de la policía y del ejército como principal mecanismo que haya autonombrado un político de derecha. Hay muchas señales que, al menos desde los criterios en las ciencias políticas, lo ubican como un gobernante y un político de derecha. Carlos, Es difícil de clasificar en es realidad, difícil porque de el presidente clasificar. Bukele va bien pragmático. Exacto, tampoco
sobre todo considerando que hay un eje progresista de izquierda actualmente en la región, y él generalmente tiene polémicas con los mismos, con estos presidentes del ala izquierdista de Latinoamérica, entonces es muy difícil de catalogar y definir. Permíteme saludar a mi tercer auspiciador, que se trata de Master Cook Casinos. Son servicios gastronómicos para su empresa. Es una concesión de casinos de alimentación para empresas con especialidad en cocina in situ. ¿Qué significa? Que usted va a obtener esa comida que quiere, como si estuviera saliendo de la cocina de su casa, pero en el casino de su empresa. No importa el tamaño ni la cantidad de funcionarios y empleados que tenga. Vale la pena conocer el servicio que le puede entregar Master Cook. Lo puede conocer en la web www.mastercook.cl o escribir al mail directamente en ventas@mastercook.cl y pregúnteles qué tipo de servicio gastronómico puede entregar a su empresa y así solucionar uno de los grandes problemas: cómo alimentar y además dejarlos satisfechos a los empleados y funcionarios que trabajan conmigo. Con Master Cook, su trabajo es almorzar en casa. Carlos, muchos analistas, Perdona, ¿me me escuchas? quedan muy pocos minutos. Ya veo. Sí, te Vamos a hacer escucho. dos Te digo, me preguntas, quedan porque muy pocos minutos. Dime. varios analistas hablan de que producto de las medidas de Nayib Bukele contra las bandas criminales, sobre todo hablando de los Maras Salvatrucha, estas bandas han salido de El Salvador y se han establecido en otros países. Acá en Chile incluso se habló en algún minuto que los Maras ya estaban en nuestro país operando. Quiero saber si tú tienes información acerca de si los Maras se han estado posicionando con bases operativas en otros países de Latinoamérica, y especialmente si tienes información acerca de si están operando en nuestro país. Tengo la certeza de que no están operando en Sudamérica. Es decir, no se trata de un cártel o de una banda criminal de narcotraficantes, tiene su propia dinámica y depende de ciertas circunstancias. Antes había saltado la alarma en Argentina, al parecer ahora en Chile, y al parecer las pandillas son un cuco usado políticamente también para estimular cierto miedo, digamos, ciertos temores. No tengo ninguna información y más bien me inclino a creer que no existen expresiones consolidadas de la pandilla Mara Salvatrucha o Barrio 18 en Sudamérica. Y acerca de la situación puntual en nuestro país, y creo que pasan en otros países también, lo he visto con algunos liderazgos, se suele comparar como, bueno, este será el próximo Bukele. Yo creo que a ti te debe llamar la atención, conociendo la interna de la presidencia de Nayib Bukele, que se haga esta asimilación y se haga esta comparación como el próximo Bukele. Por ejemplo, puntualmente en nuestro país tenemos este triunfo del Partido Republicano con su líder, que es José Antonio Kast, que habla principalmente, y la campaña del 7 de mayo para el nuevo proceso constituyente fue principalmente enfocada en el crimen y la seguridad. Yo soy muy contraria a comparar situaciones porque los países, cada uno tiene su historia y los liderazgos surgen producto de ese contexto de historia, pero quiero saber si tú ves algunos rasgos similares a al contexto y a la figura de Bukele, por ejemplo, en nuestro país, comparándolo con la figura de José Antonio Cast. No, es decir, mira, creo que cometería un acto de irresponsabilidad si hago, digamos, comparaciones específicas entre el gobierno del presidente Bukele, entre su figura y la figura del señor Cast en Chile. Creo que hay un abismo de distancia entre lo que puede proponerse hacer, digamos, un político en El Salvador y lo que puede proponerse hacer un político en Chile. Yo creo que la diferencia estriba en el enorme recorrido democrático, en la solidez de las instituciones y en la madurez democrática de la ciudadanía y del electorado chileno y del electorado salvadoreño. Creo que los chilenos han recorrido desde la salida del aterrador dictador que padecieron en Chile, de Augusto Pinochet, al día de hoy,
creo que la sociedad chilena es una de las que podrían prosperar y con tanto margen caudillos como el presidente Bukele. Y en ese sentido creo que aunque haya algunas similitudes lógicas o pragmáticas o de estilo entre uno y otro, creo que es muy difícil hacer con Chile lo que Salvador, porque en El Salvador teníamos instituciones muy frágiles entre los salvadoreños, muy poco entrenada y además un recorrido democrático más breve. Entonces me da la impresión de que estas comparaciones que buscan hacer calzar Sí. dos figuras son siempre equivocadas y siempre dejan de fuera el contexto, el entorno, la ciudadanía y otra enorme cantidad de variables. Bueno, Carlos Martínez, te quiero agradecer muchísimo que me hayas dado todo este tiempo desde El Salvador para la entrevista de Nicole Rodríguez. Yo, además, les quiero hacer una aclaración, porque Carlos tiene un hermano que se llama Óscar Martínez, que va a estar en nuestro país en un encuentro en la Universidad Diego Portales, pero ustedes son todos periodistas y todos con muchos premios. En el caso de Carlos, se ganó el premio Rey de España, Ortega y Gasset, tú llevas un libro publicado, tu hermano 5, bueno. La familia completa dedicada a la información, a la escritura y a ser cronista. ¿Alguna deben haber tenido algún modelo por ahí o se dio de manera natural, Carlos? Pues sí, yo creo que la influencia de nuestros padres tuvo que ver con el hecho de que nos inclináramos por aquí, ¿no? Y luego también el hecho de que siempre mi familia fue una familia cercana a las letras y a la necesidad de decir cosas. Entonces, pues sí, los tres Martínez somos periodistas, el menor es además antropólogo, ejerce el periodismo y ejerce también desde la academia. Oscar, que está ahorita mismo en Chile, es el jefe de redacción del periódico y probablemente uno de los periodistas de su generación más laureados en castellano. Bueno, entonces felicitaciones a la familia y además todos dedicados al periodismo, que siempre es muy difícil. Esta profesión es tremendamente difícil, ahí lo comparto contigo. Carlos, que tengas un muy buen día ya en El Salvador. A nuestros auditores les recuerdo, me escriben a nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí me pueden dar sus opiniones acerca de la entrevista y también es la manera en que nos contactamos con nuestros auditores y auspiciadores. Carlos, muchísimas gracias. Espero tenerte de nuevo en el programa cuando amerite en algún minuto. Un gusto y un gusto saludar a tu audiencia. Que estén muy bien.